llamamos a la doctora Margarita María Calle Gómez. Ella es nefróloga pediatra de la Universidad de Antioquia, profesora de la Universidad del Valle, que actualmente trabaja en el Hospital Universitario del Valle y es miembro de la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica CONEPE, quien nos hablará sobre el tema glomerulonefritis aguda posinfecciosa. Bienvenida, Margarita. Pero, ¿te pasaron ahorita otra? Ah, bueno. Sí. Dale. Sí, sí, esa. Buenas tardes para todos. Primero que todo, agradecer a la Junta de ACONEPE por nuevamente realizar pues estos eventos presenciales que creo que es muy importante para todos, y pues también agradecer a la audiencia que se encuentra conectada de manera virtual. Vamos a hablar ya en la tarde en una de las últimas conferencias de glomerulonefritis posinfecciosa, pues una patología que vemos muy frecuente en los servicios de urgencias de pediatría. Pues esta es la agenda y como el temario que vamos a llevar a cabo. Recordar que conocemos clásicamente las glomerulonefritis como el síndrome nefrítico, que está descrito con la triada clásica de hematuria, edemas e hipertensión, y que lo tenemos casi siempre la mayoría de las veces asociado al estreptococo beta hemolítico del grupo A, al estreptococo piógenes, pero también recordar que puede haber un amplio espectro de muchos agentes microbiológicos que nos pueden también causar una glomerulonefritis. Estas también se describen, pero vemos que realmente es poco frecuente que la veamos en pediatría, más los hemos encontrado en adultos. El chun de nefritis, que son los pacientes con hidrocefalia que tienen derivaciones ventriculoperitoneales o ventriculatriales y hacen infecciones principalmente por estafilococo aureus. Y la glomerulonefritis asociada a endocarditis, que se presenta más frecuentemente en adultos, principalmente en adultos con consumo de drogas endovenosas y es secundaria a infecciones por el estreptococo. Entonces, ¿cuáles son las causas de síndrome nefrítico en pediatría? La mayoría de las veces pensamos que son causas primarias del riñón, pero las más frecuentes son las causas secundarias. Dentro de las causas primarias en pediatría que tenemos frecuentemente, la nefropatía IgA es la que vemos con más frecuencia, y ya mucho menos prevalente la glomerulonefritis membranoproliferativa y la antimembrana basal glomerular. En las causas secundarias, pues la posinfecciosa, que es la más frecuente, y dentro de las otras el lupus, que también lo vemos sobre todo en adolescentes, y mucho menos frecuente en pediatría la vasculitis ANCA. Como les mencionaba, siempre que pensamos posinfecciosa, pensamos inmediatamente estreptococo, que es lo que vemos pues más prevalente. Pero recordar que muchísimos o que cualquier germen, ya sean virus, hongos, bacterias, parásitos, nos pueden desencadenar una glomerulonefritis. En cuanto a la epidemiología, pues es una patología muy frecuente, principalmente en escolares. Se ha encontrado más en género masculino, realmente no se sabe por qué. Se ha relacionado con algún tipo de HLA, como son esos pacientes que tienen una mayor susceptibilidad a hacer la infección. Y recordemos que es una patología que tiene una relación inversa con el estrato socioeconómico. Por eso es una glomerulonefritis mucho más frecuente en los países en vía de desarrollo. Recordemos que en muchos casos puede haber enfermedad subclínica, porque cuando hablamos a los hermanos del paciente o del caso índice, podemos ver que esos pacientes pueden tener síntomas a veces menores, una hematuria microscópica o una proteinuria, pero que nunca van a desarrollar edema o síntomas francos y por eso no consultan. Entonces, ¿por qué a algunos pacientes les va a dar glomerulonefritis? A unos sí y a otros no. Es como la pregunta que
que siempre nos hacemos. Recordar que hay unas cepas del estreptococo que son nefritogénicas y que esas cepas confieren inmunidad. Entonces, aproximadamente el 15% de las infecciones por esas cepas nefritogénicas nos pueden generar glomulonefritis. Y eso se da principalmente en los niños escolares, no en los niños pequeños. ¿Por qué? Porque esos niños pequeños, primero van a tener menor tasa de exposición, pues van a estar en casa, no están todavía en el jardín. Y segundo, porque tienen una menor inmunogenicidad. Y recordemos que parte de la fisiopatología es la respuesta que se da del microorganismo por el sistema inmune. Casi siempre entonces vamos a tener el antecedente de la infección previa, ya sea faringitis, el impétigo, escarlatina, pero muchas veces, por más de que indaguemos, no tenemos datos, o a veces la mamá no recuerda, o sea, uno insiste y pregunta que tuvo una gripa, un brote, pero muchas veces, pues, lastimosamente no tenemos el dato y nos toca apoyarnos de la clínica. ¿Qué tenemos en cuanto a la epidemiología local? Entonces tenemos pues este estudio clásico hecho en Medellín de las 302 biopsias de enfermedad glomerular en niños menores de 15 años. ¿Qué encontramos en esas biopsias? Hasta un 24% fueron por glomulonefritis postinfecciosa, recordando que es un número grande y eso lo relacionamos con que la mayoría de las veces nunca biopsiamos a estos pacientes, ¿no? Porque son pacientes que tienen un curso muy benigno. También se ha visto que pueden haber como picos o epidemias. Se describió recientemente una epidemia en Brasil asociado a consumo de leche no pasteurizada en vacas con mastitis. Bueno, entonces tenemos la clínica clásica, recordar los periodos de incubación, 7 a 10 días para amigdalitis, 21 días para impétigo, la triada clásica de los síntomas, la hematuria que a veces es macroscópica o en ocasiones puede ser microscópica, la hipertensión, los edemas, puede haber oliguria, fiebre, dolor abdominal, hepatomegalia, que es menos frecuente. Entonces acá en este cuadro, para mostrarles pues estos 3 grupos de estudios, cuáles eran los signos y síntomas pues, más prevalentes de la enfermedad, y en la mayoría se encontró como el edema, la hipertensión, la oliguria y la hematuria como los signos y síntomas más frecuentemente. Recordar que también podemos tener proteinuria y que en algunos casos podemos tener una proteinuria en un rango nefrótico. Entonces, ¿por qué pasa o por qué tenemos edema o por qué tenemos hipertensión? Entonces, recordar que hay una gran inflamación a nivel glomerular que nos va a generar una caída de la tasa de filtración glomerular. Vamos a tener una mayor avidez de ese túbulo proximal por la reabsorción de sodio. Vamos a tener una actividad de la renina plasmática disminuida. Todo esto nos va a generar ¿qué? Una mayor reabsorción de sodio, una sobrecarga hídrica y eso nos va a generar el desarrollo de edemas y de hipertensión. Entonces, pues lo que ya les había mencionado, tenemos las cepas nefritogénicas del estreptococo que en un 15% de los casos nos pueden desarrollar glomulonefritis. Se ha descrito clásicamente en los libros de nefrología la proteína M como el antígeno específico que siempre desencadenaba la glomulonefritis, pero en los últimos años se han descrito otros 2 antígenos que se han encontrado que tienen como una mayor preponderancia. Entre estos 2 antígenos tenemos el receptor de nefritis asociado a plasmina y la exotoxina pirogénica al estreptococo. Esta exotoxina es la que se ha encontrado con mayor prevalencia en Latinoamérica y la asociada a plasmina se ha encontrado más en Asia y en las biopsias realizadas en Japón. Entonces, esta de nefritis asociada a plasmina, ¿qué es lo que va a pasar? Ella se localiza en endotelio, en mesangio, previene la degradación de la plasmina y nos va a inducir una gran activación de complemento, degradación de matriz extracelular, proliferación endocapilar y con ello daño de la membrana basal glomerular. Entonces aquí tenemos las 2 vías, sea por cualquiera de los 2 antígenos nefritogénicos. La exotoxina pirogénica tiene una carga catiónica, eso hace que pase fácilmente a través de la membrana basal glomerular, que se ubique en el subepitelio, genere todo el proceso inflamatorio y se generen los complejos inmunes in situ. En cuanto al receptor asociado a plasmina, ese induce un daño más a nivel de mesangio y endotelio, pero toda esa proliferación y ese daño finalmente va a terminar rompiendo la membrana y también generando el movimiento de esto hacia el espacio subepitelial. Pues esta gráfica muy bonita,
El apuntador, ¿cómo funciona? Ah, ya. Bueno, entonces aquí tenemos asas capilares. Entonces, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico? Vamos a tener tres posibles mecanismos fisiopatológicos. Uno, que tengamos formación por estos antígenos del estreptococo, formación de complejos inmunes en sangre y que lleguen y se nos deposite sobre la membrana basal. Esta membrana basal, estos son los povocitos. El otro mecanismo, ¿cuál sería? Que tengamos esos antígenos depositados sobre la membrana basal y que tengamos una reacción o una formación de complejos inmunes in situ a nivel de nuestra membrana basal. O la otra teoría es que tenemos el antígeno depositado en la membrana basal y que vamos a tener acá no una reacción mediada por anticuerpos, sino que estos antígenos acá depositados nos van a generar toda una reacción inmune. Una migración de polimorfonucleares, una liberación de citoquinas, una activación de complemento. Recordemos que tenemos activación de complemento por vía alterna y todo eso nos va a generar este proceso inflamatorio que nos va a terminar dando estos depósitos subepiteliales que luego los vamos a ver en la histología como las jorobas. Entonces es un poco más de algo que ya les habíamos mencionado, la retención que tenemos de sodio y agua, la hipervolemia y la presentación pues, de los edemas y la hipertensión. El examen físico pues clásico, el edema palpebral. Recordemos que generalmente no es un edema tan severo como el que vemos a veces en los niños con nefróticos, que son los niños que tenemos en anasarca. Generalmente los pacientes de glomerulonefritis postinfecciosa tienen un edema más leve, no un edema tan severo, pueden tener en ocasiones ascitis, hepatomegalia, y que es muy importante en la evaluación del examen físico. Hacer una evaluación completa, tanto de piel, articulaciones, porque es importante descartar otras causas como de posibles vasculitis, como la púrpura de Genoch o lupus. En cuanto a los laboratorios, pues el uranálisis, que es la pieza fundamental, el hemograma, la toma de creatininas, OADs, electrolitos, los cultivos de faringe que a veces pues no son muy útiles, los anticuerpos específicos para estreptococo, medir complementos, radiografía de tórax y pues siempre no olvidarnos de la ecografía renal. Entonces, como les decía, muchas veces el cultivo faríngeo a veces no tiene mucha utilidad porque hay muchos individuos que pueden ser portadores. En muchas instituciones no hay disponibilidad de realizar el streptotest y lo que tenemos pues más disponible en la mayoría de las instituciones es la toma del título ASTO, que son los anticuerpos contra estreptococo, que se nos elevan normalmente en 2 semanas posterior a la infección. Estos otros 2 anticuerpos tienen una mayor sensibilidad y especificidad, pero muchas veces no los tenemos disponibles. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el uranálisis? Recordar que tenemos una glomerulonefritis, entonces vamos a tener un uranálisis con un sedimento muy activo. Vamos a tener presencia de hematuria de origen glomerular, o sea que vamos a tener eritrocitos dismorfos, porque esos eritrocitos han atravesado membrana basal glomerular, con presencia de células G1 o células de Mickey Mouse con estas orejitas. Podemos inclusive tener muchas veces proteinuria, como les mencionaba, en rango nefrótico, alteración de los electrolitos por la caída de la tasa de filtración glomerular y el C3 bajo por la activación de la vía alterna. Entonces, dentro del enfoque diagnóstico, en cuanto al complemento, el complemento pues es una guía muy importante para nuestro enfoque de la glomerulonefritis porque podemos tener pues este diagnóstico diferencial. Recordar que podemos tener glomerulonefritis con complemento normal, que esas principalmente son las vasculitis ANCA, el SHU, como lo mencionó la doctora Natalia, aunque a veces el SHU pues, también puede consumirnos el C3 en ocasiones, las enfermedades como el Alport y la más frecuente que es la nefropatía IgA en nuestro medio. Las que consumen tanto C3 como C4, que tenemos principalmente pues, el lupus y menos frecuente la membranoproliferativa tipo 1, y las que consumen C3 con C4 normal, pues aquí está la posinfecciosa, pero también podemos tener la membranoproliferativa. Entonces, ¿qué complicaciones pueden tener estos pacientes o qué tenemos que evaluar en ellos? Entonces, podemos tener complicaciones secundarias a la caída de la tasa de filtración glomerular, a la falla renal, complicaciones por la uremia, la sobrecarga de volumen, pudiendo generarnos edema pulmonar,
requerimiento de terapia de reemplazo renal y muchas veces la emergencia hipertensiva, que se nos presentan con una leucoencefalopatía posterior reversible con crisis convulsivas. Muchas veces requiriendo traslado y manejo en la unidad de cuidado intensivo para uso de antihipertensivo endovenoso. ¿Cuál es el tratamiento? Entonces, como sabemos, lo principal es la sobrecarga de volumen que nos genera hipertensión. Por eso lo más importante es la restricción hídrica, disminuir el consumo de sal, la dieta hiposódica, el tratamiento farmacológico de los edemas con el diurético y en ocasiones pues requiriendo usar un segundo antihipertensivo y el tratamiento antibiótico pues que muchas veces es discutido. La restricción hídrica entonces siempre la vamos guiando o individualizando según cada paciente, según el estado de sobrecarga, si conocemos cuál era el peso previo del niño, eso a veces es muy importante para guiarnos realmente cuánta ganancia de peso hay. Y la vamos a hacer inicialmente la restricción hídrica solo con pérdidas insensibles y en los días posteriores nos vamos guiando según la diuresis del paciente. Entonces, el pilar del tratamiento sigue siendo pues el diurético de asa, la furosemida. Muchas veces debemos agregar, porque solo con el diurético no logramos control de las cifras tensionales, entonces debemos agregar un segundo antihipertensivo que casi siempre usamos los calcioantagonistas, nifedipino o amlodipino. Y en el caso de emergencia hipertensiva, según el grado de falla renal o no, podríamos usar nitroprusiato o labetalol. Recordar las precauciones con los IECA o los ARA, porque si el paciente está en algún grado de falla renal, puede caernos más la tasa de filtración o generarnos hipercalemia. Lo que les decía, el antibiótico discutido, realmente el antibiótico no tiene ningún efecto como tal en nuestro paciente porque pues ya el paciente tuvo todas las complicaciones secundarias a la infección, pero pues la idea del antibiótico es erradicar esas cepas nefritogénicas para evitar la diseminación de la misma hacia el resto de la comunidad. Se usa pues clásicamente la penicilina benzatínica o en condición de alergia la citromicina. Entonces, ¿cuándo voy a biopsiar a mi paciente? Generalmente, como les decía, es una enfermedad que la mayoría de las veces tiene un buen pronóstico y los pacientes se recuperan, pero hay unos niños que tienen un cuadro severo. ¿Cuáles son esos pacientes? Los que nos hacen una glomerulonefritis rápidamente progresiva, o sea, niños que hacen falla renal severa, que requieren terapia dialítica. Cuando estamos sospechando alguna otra patología, algún otro tipo de glomerulonefritis, o en pacientes que en el seguimiento persisten con complemento bajo o con proteinuria persistente. Entonces, ¿qué vamos a ver en la biopsia renal? Acá les quería pues como ubicar primero en la histología de un glomérulo normal, una tinción de hematocilina bocina. Acá tenemos túbulos, cápsula de Bowman, vemos luces capilares, mesangio y podocitos. Miren pues la diferencia con lo que encontramos en un paciente como una glomerulonefritis postinfecciosa. Vean que ese glomérulo se ve grande, se ve muy inflamado y miren que a diferencia del glomérulo normal se ven muy pocas luces capilares. O sea que hay una gran inflamación. La inmunofluorescencia, entonces se describen clásicamente tres patrones. Recordemos que generalmente tenemos depósitos de inmunoglobulina G y de C3. Se describen los patrones del patrón de Guirdalda, que es este, con depósitos de IgG. El patrón de cielo estrellado, donde ya los depósitos se ven más difusos y generalmente se ven las fases iniciales de la enfermedad, y el patrón mesangial, que ya se ve en fases más tardías. En la microscopía electrónica es donde vamos a ver, entonces acá los ubico, esta es la membrana basal glomerular, acá tenemos el endotelio, y pues aquí tendríamos normalmente los podocitos. Miren que todo en este espacio subepitelial está ocupado por estos depósitos, que se denominan depósitos electrondensos, y que son los complejos inmunes. Eso es lo que se describe clásicamente como las jorobas. Bueno, aquí están las tres comparativas de todo lo que vamos a ver en la histología. La terapia inmunosupresora, recordar que no se hace rutina ni a todos los pacientes, se deja para aquellos pacientes que tienen una evolución o tienen algún tipo de complicación, principalmente los pacientes que hacen glomerulonefritis rápidamente progresiva o aquellos pacientes que en la biopsia encontramos más de 30 o 50% de semilunas. La terapia inmunosupresora se hace con pulsos de metilprednisolona por 3 días, seguida de esteroides orales, y muchas veces tenemos inclusive que agregar ciclofosfamida.
Clásicamente el diagnóstico diferencial, que a veces inclusive se presentan dudas, porque el niño parece un nefrítico, pero es que tiene una proteinuria nefrótica, pero es que además el niño es desnutrido y tiene una albúmina baja, entonces no sabemos muchas veces como más bien de qué lado estar. Recordar que siempre debemos como evaluar a nuestro paciente qué es lo que más prepondera en mi paciente. La hipertensión, el edema, la hipoalbuminemia, la hematuria, para así hacer la diferenciación entre nefrítico y nefrótico. Otro de los diagnósticos diferenciales importantes es la nefropatía IgA. Recordar que en la nefropatía IgA la hematuria se da en el momento de la infección respiratoria, o sea, el paciente hace la gripa y en el momento de la gripa hace la hematuria macroscópica. Generalmente es un paciente que no tiene edemas y que no se encuentra hipertenso, a diferencia del paciente con la posinfecciosa. El seguimiento es una de las partes más importantes. ¿Por qué? Porque muchas veces una posinfecciosa a veces nos puede como enmascarar algún otro tipo de glomerulopatía. Entonces es en el seguimiento, que muchas veces lo hace no nefrología porque son pacientes de área rural o de área apartada, sino que el seguimiento lo hace pediatría. Es muy importante que se normalicen los laboratorios. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Que más o menos entre la cuarta y la quinta semana el edema resuelva, más o menos a las 6 semanas la hematuria macroscópica desaparezca, por esa misma época la hipertensión mejore, la proteinuria nos puede durar hasta 2 meses, igual que la hipocomplemetemia, y la hematuria microscópica hasta 1 año. Cualquier cosa que se nos salga de estos parámetros deberíamos entrar a evaluar si estamos considerando que realmente es una posinfecciosa o si hay otra glomerulonefritis que debemos ir un paso más allá y hacer una evaluación más extensa. El pronóstico, como les he mencionado, generalmente es una enfermedad que tiene un buen pronóstico. Generalmente el paciente resuelve y no tiene pues un deterioro severo de su función renal. A largo plazo, menos del 1% van a evolucionar enfermedad renal crónica. En algunos puede persistir la hematuria y la proteinuria y pues tiene una recurrencia poco frecuente porque, como les mencioné, pues las infecciones por cepas nefritogénicas, especialmente el estreptococo, generan inmunidad. Entonces, para recordar que esta es una de las glomerulonefritis más frecuentes para nosotros en nuestro medio, en pediatría, sigue siendo muy prevalente la asociación con el estreptococo. La triada clásica, recordar que la mayoría de las veces vamos a tener consumo de complemento, que tiene buen pronóstico y que lo más importante es hacer un adecuado seguimiento para no que se nos vaya a quedar sin diagnosticar otro tipo de glomerulopatía. Muchas gracias. Excelente, Margarita. Muy práctica, muy claro los conceptos y creo que esta charla que diste dio herramientas precisas para los médicos de atención primaria porque realmente sí la están viendo realmente ellos más que nosotros los nefrólogos en la práctica diaria. Es una patología que realmente es del manejo del pediatra.